buenas tardes, amigos. Good evening, everybody. I am so excited today, Alberto Vasallo from El Mundo, Boston, con el programa El Mundo Escolar, Latinos for Education, presented by Cambridge College, presentado por Cambridge College. En el día de hoy, este es un programa, let me just kind of give a little overview. El programa, el propósito de este programa es gracias a nuestros amigos de Latinos for Education. Es una colaboración entre el Mundo Boston y Latinos for Education para presentar un programa semanal dedicado a los padres latinos durante todo este tiempo de coronavirus, del COVID-19. Los padres necesitan la mayor cantidad de recursos y hablamos con nuestros amigos de Latinos for Education, la amiga y la directora ejecutiva Lorena Lopera, el amigo Elvis Jocorlara, quien estaba coordinando todo esto. Y el resultado es Latinos for Education, El Mundo Escolar, presented by Cambridge College. Y hoy, primero, antes que nada, hi Lorena. Hola Alberto. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Y con nosotros, Lorena, tenemos, who do we have the pleasure of having with us today at the onstart of the show, nuestra amiga Deborah Jackson, la presidenta de Cambridge College. Hi, Deborah. Hi, how are you, Alberto? How are you, Lorena? Thank Hi, you for having me. Hey, you know what? I missed the memo. I missed the memo about wearing red, but I wore something even better. Cambridge College. Thank you. That is even better. Amigos, Cambridge College, let me explain, antes que llegamos a la presidenta Deborah Jackson y Lorena, you have some questions for Deborah as well, pero algo increíble. What I love about Cambridge College is I have been surprised. A mí me ha sorprendido la cantidad de personas. As soon as we started the show a couple of weeks ago and the logo is everywhere, how many people in my community are connected to Cambridge College? They were like, my cousin went there, my aunt went there. Entonces, estaba yo hablando con Rafael Toro of Goya Foods. I was talking to Rafael Toro about a donation. Goya Foods made a huge donation, ladies and gentlemen, as we've already reported, to Chelsea, to the the folks in Chelsea. And Rafael Toro and I were talking. He's like, how's my people from Cambridge College? Because Rafael Toro, director de Relaciones Públicas de Goya Foods, Yes. Everybody knows, is a Cambridge College alum. Yes. We are proud of him. He's one of our superstar, rock star alum. Exactly. Now, Lorena, did you know, I know that Latinos for Education deals with a lot of issues, but I know I gave you some little tidbits on Cambridge. How impressed are you with the kind of non-traditional student that they serve? Los estudiantes que ellos sirven no son los estudiantes tradicionales, Lorena. Yes, bueno, estuve bastante impresionada porque son muchos estudiantes latinos, muchos estudiantes de diferentes, vienen de diferentes espacios, entonces tener tantos estudiantes y tener un récord tan bueno con la comunidad, bastante impresionada. Very impressed with the amount of Latino students and also just the success that they're seeing in your institution. So thank you. So, Deborah, right before I get into a couple questions with you, I just want the audience, for perspective's sake, because I think this is very, very helpful. Now, I'm going to say it in English and Spanish. Couple of little real cool, what I call cool, fun facts, okay? First of all, 77%, el 77%, 77, son estudiantes, son mujeres. They're women. 77% are female, your students. Yes. Lorena. Excellent. El 60%, 60% represent our minority community. We're minorities, son minoritarios. So you're a majority minority college. We are indeed. And this one, me encanta esto. This one, me encanta. I love this. The average age of a Cambridge College student is 35 years old. La edad promedia del estudiante de Cambridge College es 35 años. So yes. Non-traditional all the way. Right. You just described us to a T. There's nothing else for me to say. Oh, no, we have a lot of questions, young lady. Okay. You're not getting out of it yet. That easy. Yeah. Lorena, I want you to start off, before we get going, just give us a little overviews for Deborah, my sake, and our listeners. A little bit of Latinos for Education, a wonderful national organization
but based here in Boston, Massachusetts. Yeah, so I will do it in both Spanish and English. I'll start off with Spanish. Voy a decir esto en inglés y en español y voy a empezar con el español. Latinos for Education es la primera organización sin fines de lucro nacional dedicada a desarrollar, apoyar y a colocar líderes latinos en puestos de influencia dentro del sector educativo. Creemos que la educación equitativa para los estudiantes latinos depende de una mayor representación de líderes latinos dentro de este sector. So Latinos for Education is the first national nonprofit organization really dedicated to developing, placing, and connecting essential Latino leaders in the education sector. And we believe we're building an ecosystem of Latino activists and advocates by infusing Latino talent into positions of influence. And we think that this is necessary because with more Latino leaders, we will have more Latino success with our students. Mm-hmm. Okay. Can I get a little commitment from Deborah and from Lorena that at some point we'll have as guest either a Cambridge College student or a Cambridge College teacher? That would be awesome. Absolutely. Yeah. Absolutely. Right. Would love that. And, perfect. You know, that's not hard for me to do because we have not only our students very diverse, my staff, my faculty, my cabinet, my executives, very diverse. I would put my team in terms of diversity up against any other college in the Commonwealth. I'm not kidding, because that's something we pride ourselves on. We actively make that happen. Because excellent. I agree with you. It matters to have people in leadership roles for others to see them and believe I can be that. I can do that. And this is a place that welcomes me. If you're not modeling it, you can't talk about it. Wow, palabras poderosas. I love those powerful words. President Deborah Jackson, la presidenta de Cambridge College, acaba de dejarnos saber que no solamente sus estudiantes son diversos, pero su personal, sus maestros, los teachers, los maestros, su gabinete, su administración, y que ella reta a cualquier universidad en términos de la diversidad, que ella está orgulloso de la cantidad de diversidad por la universidad entera. That's pretty cool. What do you think, Lorena? I think that's amazing, and I applaud you for having that perspective because it's absolutely necessary. La aplaudo por tener esa perspectiva. Es totalmente necesario tener diversidad en puestos de liderazgo en nuestras organizaciones y nuestros institutos de educación. Excelente. So, Deborah, let's start with you. I'm going to start, and then I want Lorena to kind of chime in a little bit here. She's got some specific questions, but I know I kind of gave an overview, but how do you describe your students? ¿Cómo tú describes a tus estudiantes? We gave a little demographic profile, but how does the president of Cambridge College describe her wonderful students? So the first word I use when I describe our students is that our students are driven. They're driven. And here's why, and here's how you know that. You mentioned the age. Our students' average age, mid-30s. They're coming back to school. They're working adults. Most of them have children and families, and they have full-time jobs. So just think about the demand on you, your time, your energy. They've been out of school for, a decade or more because they didn't go to college, at least the undergraduates right out of high school. They're coming back with that gap from, earlier years when they sat in a classroom, or even if they went to another college and didn't finish. And yet they take on the responsibility of coming to school nights and weekends to get a degree. And why? Because they are driven and motivated to prepare themselves to have professional opportunities, to advance their careers, to increase their earning power for their families, to set an example for their children. I love saying that if you change the one family member, if that mom or dad gets a college degree, it changes everything for their children and the generations that come afterwards. As an African American, I've seen it in my community. I know it's the same pattern in the Latino community. Education is the key to opening doors. If we talk about economic and social justice, education is the key. My students understand that. They get that. They're walking in the door with all of those responsibilities, and they are driven. When they walk across the stage at commencement, it's like Christmas for us. They're happy. They have parents in the audience, children in the audience, grandparents, because they're often also the first in their families. Over 60% of our students are the first in their family to go to college. So they carry a large burden. When they walk in the door to start this journey, they know the entire family is counting on them.
to be the first one to cross the stage, and that when they do that, their life is never the same and their family's life changes. So that's how I talk about my students, because that's who they are. Ok, para los que no están, no entendieron inglés totalmente. First of all, primero, I want to give an applause. I want to give a standing ovation. I'm going to stand up for your student. Oh, great. Thank you. Yes. You made my little hair stick up with that description. La descripción. Lorena, ayúdame con esto, because it was a lot. So I'm going to have Lorena help me out with this. Lorena, usted me corrige si yo cometo un error con lo que digo. Deborah, increíble. Dedicados, son estudiantes. No son convencionales. La mayoría están en su edad desde los 30 años, 30 years of it, que son adultos con trabajos y carrera, y muchos tienen hasta hijos, familias que están. Y son personas que demuestran su energía y son inspiradoras porque van a las clases por las noches, por los fines de semana, y entienden muy bien la responsabilidad. Más del 60% de los estudiantes en Cambridge College son personas que están asistiendo a la universidad por primera, o sea, son los únicos en su familia, los primeros en su familia. Y Deborah me dijo, what did she call graduation? Como Christmas, ¿verdad? Como las Navidades, Lorena. Como el día de Navidad. Es una celebración. Una celebración como si fuera Navidad, porque Deborah, como mujer afroamericana, sabe lo importante que es y la responsabilidad y cómo cambia toda la perspectiva de una familia cuando esa primera persona se graduó de la universidad. Tiene esa responsabilidad de representar bien a su comunidad, bueno, a su familia, y todo cambia por el bien. Una educación, y ella dice que la educación es clave para cambiar mentes y para cambiar mundos. Did I forget anything, Lorena? No, lo cogiste todito. You got everything. Okay, good. I agree. That was perfect, Alberto. Thank you. Well, it was so well because lo bueno de esto, Lorena, is Cambridge College. Just a little editorializing. That's the community. That's the college that my community goes to, que la comunidad. Porque ellos están en Boston, están en Lawrence, yes. Okay, están en Springfield. Muchos puertorriqueños. I had a couple of ex-girlfriends in Springfield. That's why I know the population over there. Okay. Están en Puerto Rico, right? Puerto Rico. Yes. And in California. Sí. So you are where we are. That's right. And that's deliberate. We are in communities where our students live. We are positioned for them to be able to access us, and being a part of their communities is important. And they feel very much a part of our community when they come to Cambridge College. Excelente. Lorena, I give you Deborah Jackson. Te entrego Deborah Jackson por una Lorena. Yes, tengo una pregunta sobre las medidas que han tomado en respuesta a la disrupción que ha causado el pandemia del coronavirus para sus estudiantes. So my question is really, what are some of the responses that your institution has taken to support students because of what's happening with the coronavirus? Yeah, great question. So, Lorena, the first thing we did, of course, in response to the growing and loud, if you will, finally, level of concern about this was we were paying attention very closely. I was on so many different, calls about the pandemic and how urgent it was to move our team to safety, meaning getting them off campus. So we started with a plan to get first our faculty and our students off campus safely, and then to get our staff off campus safely. We developed a training program because for both our faculty and our staff, going to remote learning, there are all different ways you can do that, but it's not natural if you've been doing in-seat teaching and in-seat learning. So we were fortunate that we had the talent in our staff to do that. We did a week-long training. You could come online at any time. And then afterwards, as I mentioned before, we provided a tremendous amount of support, which we do to this day. In addition to that, with our students, though, because this is most important, we have a mechanism of tracking our students, and we provide them with ongoing information on the site that they use to access information. We had a way of tracking when students needed help. So the faculty could put it into our database. We could immediately follow up with the student to figure out what was going on. We followed up on students who did not stay with us, and the numbers were very low. Most of our students stayed, but there were some who didn't. And what we found out was they had a number of different reasons. In one case, it was a student who, I lost my job. I can't handle this now. Other situations where a student may have had family issues and they felt they needed to pay attention to that. Where we could help, we did.
one of the major areas that we needed to help our students with was providing equipment for going home. So we provided laptops for our students in Springfield, in Lawrence, in Boston. And again, we were getting that feedback and that input from the faculty members, from our student affairs office, from anyone who encountered a student. We made it clear, let us know what you need and what we can do to help you. We are still tracking that. We track every day what information comes in through those sources about what our students' needs are. So if they need, specific help from a faculty member, we get it to them. The other thing we've done is that we have, in fact, changed some of our financial parameters. There are, policies around if a student is carrying a large bill for an institution, institutions don't let them re-enroll. We changed the parameters on that so that more of our students could continue and not worry about the fact that they had a balance in their account. And finally, we participated in the federal program, which has provided direct grant assistance. So next week, we will be distributing checks to many of our students who qualify for federal financial aid as part of the federal stimulus package. My heart is so excited about that because we know these are students who need us, and we will be able to help many of them. We're sending out the information next week. Wow, that's amazing. Wow, I bet you didn't expect that long of an answer, Lorena. We're doing a lot, Alberto. We're doing a lot. That's amazing. So let's recap this, if we can, in Spanish, Lorena. I'm going to throw it to you, and then I'll try to fill in the blanks if you leave anything. Yep. Lo primero que hicieron fue mirar que la facultad tuviera acceso de poder seguir dando la instrucción por distancia, por tecnología. Lo segundo que hicieron fue asegurarse de que todos los estudiantes tuvieran las herramientas necesarias para poder seguir sus clases. Entonces abrieron una manera de tener comunicación y cómo estar haciendo tracking, siguiendo a ver quién necesitaba una cosa, fuera ayuda financiera o fuera, como dijimos, la tecnología o cualquier apoyo que necesitaban, estaban tratando de mirar las formas de que podían ayudar. También hicieron algunos cambios en sus políticas. Por ejemplo, normalmente no se puede volver a entrar a una clase, enrollment, no se podían inscribir a una clase nueva. Si tenían algún saldo en su cosas financieras. Entonces lo que hicieron fue que cambiaron esa póliza porque sabían que muchas personas de pronto no podían hacer el pago en este momento, pero querían seguir con su educación. Y lo último es que van a poder ayudar a algunos estudiantes que califican para las ayudas del gobierno a través de la universidad, y eso lo van a hacer a partir de próxima semana. Entonces están haciendo bastante para apoyar y seguir que los estudiantes puedan seguir con su educación. Alberto. También le dieron computadoras a los estudiantes para poder, los que no tenían, los dieron. Y también con el programa federal, es para los que califican. Ellos la próxima semana estarán dando cheques a esas personas que calificaron bajo la nueva paquete de estímulos, que eso va a ayudar mucho. And I know you're going to make a lot of people at least feel more at ease when you give those checks out next week, Deborah. Okay, perfecto. Hey, tell me a little bit more briefly, Deborah. We've talked a lot about the Boston one, pero estás en Lawrence, Springfield, and Puerto Rico and California. Tell me a little bit about those campuses in each of those cities. So each of those campuses, of course, our major campus where the bulk of our enrollment is in Cambridge, in Boston. We're Cambridge College. We started in Cambridge, but we're now located in Boston. That was a very deliberate decision on our part to be closer to the communities where most of our students come from, in fact. But those campuses are also, they're remote. They operate with a directory in each of those locations, and the programs that are offered are more tied to what the local market is expecting or looking for. They are also diverse campuses. Our Puerto Rico campus is it's a star in our school because their enrollment has continued to grow, even in the face of, as we both know, some very serious economic challenges in Puerto Rico over the past couple of years. We have an incredible director there. I got a note from a student recently thanking us for Cambridge College in Puerto Rico and saying it was the best decision I ever made, and that our director there makes it feel like a family and not a college, not a school. And that really speaks to the community when they were, responding, to the hurricane situation.
our faculty got right back on campus. They reached out to the students. I mean, we did not miss a beat when that happened because there is such a strong community there. So each of them functions as a little mini college, but with a focus on what the local needs are, what the local market is, what the students in their community are looking for. Ok, básicamente Deborah Jackson, la presidenta de Cambridge College, le pregunté que nos explicara un poquito sobre sus otras localidades, porque Cambridge College comenzó en Cambridge, por eso tiene el nombre Cambridge College, pero ahora está en Boston, en Charlestown, en la Rutherford Avenue, pero también tienen campuses o lugares en Lawrence, en Springfield, en California y en Puerto Rico. Cada uno funciona como una mini universidad, cada uno tiene un director o directora, cada uno tiene un currículo que se ajusta a las necesidades en ese mercado, en esa ciudad, y habló muy positivo y con mucha sonrisa, with a big smile when she said Puerto Rico. El campus en Puerto Rico es una de sus estrellas, porque a pesar de todo lo que ha pasado en esa isla, con el huracán y todo, despite all of that, sus matriculaciones siempre han subido, sus espíritus han sido número uno y ha sido una localidad total de éxito en esa área. Así que habló muy bien de todos, pero especialmente en la de Puerto Rico. Okay, you have another question, Lorena? I do. So I know that Cambridge College has been named one of the top 50 universities nationally for Latino students by the, I think it's the Latino Leaders publication. Yes. So I wanted to hear from you, like what you consider your best practices to be able to achieve that success. So thank you. En español. Ay, perdón. Cambridge College ha sido nombrada como una de las 50 mejores universidades para estudiantes latinos a nivel nacional por la revista Latino Leaders. Entonces quería saber qué es lo que hace la escuela para que sea una de las mejores para la comunidad latina. So, you know, at its core is our mission. Our mission as a college has always been to open doors of opportunity for populations who have historically encountered barriers to getting through those doors, frankly, and to pursuing higher education. And we know, historically, we know from the data who those communities are. They're communities of color. They're low-income communities. They have, you know, have also been issues of gender and women having access to certain doors. I like to say today that one of our mottos is that if you really want to open the doors of opportunity, it doesn't mean just opening one or two doors. It means opening all the doors. And that's part of our commitment as well. So what we do and why that designation for us with the Latino community we're so proud of is because we do it across all of our communities, focusing on our communities of color. We open the doors, we reach out, we build partnerships with community organizations. So for example, locally, in the Latino community, we have partnerships with EBA. We work with the Hyde Square Task Force. We work with the Chica Project and Alpha. And our reason for doing that is to connect with them, to let them know we're here for your community. How can you help us and how can we help you? So we've done partnerships around events. We've done partnership around recruiting. We help those organizations. They help us understand how we can better serve your community and these communities. We do that with all of our communities. We do it in the African-American community. I think when a student of color from the Latino community, from the African-American community walks in the doors of Cambridge College, the first thing they see is that it is so incredibly diverse. It's visible. It's obvious. I think we all know when we enter spaces where we see ourselves, we feel immediately welcome. I belong here. So, I mean, that's the first thing. We are very conscious of the importance of diversity in our community, but then we also build the partnerships, we outreach, and we support our students in a way that, as we like to say, it meets them where they are. We say, you take us one step towards us, we're going to take 10 towards you. And I think we not only say that, but we do that in all of our actions with our students. And I think that's one of the reasons that we are recognized in these communities as being a place that is really good for students and for Latino students and for students of color. Thank you for that. I think that's incredible and it's commendable and important for us to have in our community. So thank you. I'm going to do my best. Voy a hacer mi mejor esfuerzo de traducir. Y Alberto, usted me ayuda.
Lo que hacen en Cambridge College es que tienen la mentalidad de abrir las puertas y no solamente abrir una puerta, sino que abrir todas las puertas posibles para que los estudiantes que son, especialmente los estudiantes que son minoría, como latinos y afroamericanos, tengan la oportunidad de desarrollarse y que tengan éxito en sus propósitos. Entonces trabajan muy cercamente con diferentes organizaciones que son parte de la comunidad para poder entender cuáles son las necesidades y para ellos poder ser un recurso para la comunidad. Entonces han trabajado, por ejemplo, aquí en Boston con IVA y el Chica Project y Hyde Square Task Force para darles recursos a ellos y también para que ellos aprendan más sobre la posibilidad de ir a la universidad. Lo que dice Deborah es que también cuando los estudiantes de Cambridge College entran por sus puertas, ellos se ven sí mismos en la diversidad que existe, sea por la facultad o los otros estudiantes. Y la realidad es que uno tiene mejor éxito cuando uno se ve reflejado y entonces por eso ella cree que Cambridge College es un lugar que cultiva el éxito dentro de la comunidad latina. Yeah, también quiero agregar, I also want to add a couple things. Deborah's very humble and muy humilde, pero Cambridge College es una de las universidades que más usa a los medios de comunicación para hablar directamente a la comunidad latina. Cambridge College is a leader in using Latino media to directly speak to its student body. Not just advertising and promotion, but she's been at our breakfast several years. She's won an award at our breakfast for her outreach. And they are so culturally, competent, but they're so culturally kind of inspired. I think they are a leader. And that is why, and she won't say this, but that is why she is a top at the Eastern Bank. So you're like the top. What is your position with Eastern Bank now? You're I'm the lead director of the board of directors. Lead director of the board. Ella es una de las cabezales de la junta de Eastern Bank, que Eastern Bank es un líder. Eastern Bank in its own right is a leader in diversity and reaching out. So Deborah es una fuerza. She's a force in Boston. Y la comunidad de nosotros vamos a adoptarla. We're going to officially adopt you right now, Deborah. Thank you. So you are Deborah Jackson Vasallo. No, just kidding. I love it. Alberto, can I say one other thing which I think is important? And I didn't mention this with what we've done. Do you have a minute? Sure. You know, the other thing that we are so proud of is recently, you probably heard this, we acquired a fully online college. And the reason I want to mention that is for our adult learners, it was called the New England College of Business, and it's now part of Cambridge College's New England Institute of Business. This is so important for adult learners because what we are seeing right now is that access to NC is limited. It's going to be limited for a while. We don't know when the doors are going to be completely open for colleges to go back to the way they were. We're working on a plan for that as part of the governor's task force and many college presidents. But we also want to make sure students who are interested understand, and that matters for these communities, especially our communities where people are, you know, they are concerned and they're worried and they're anxious about whether or not they can come back and seat. Online is available, and it's so important for our students to understand that you're on a journey. Don't stop that journey right now. If we don't ever understand the importance of having credentials to be competitive, we are seeing right now what happens to people like many of our students in their past working in those positions where now they have no jobs. And, you know, the idea of degrees and credentials is to make yourself competitive in the marketplace. And so it's so important. We're trying to stress that message. Don't stop your academic journey. I like to say, you're on a journey. Don't stop it. Get online and keep going because it's so important to keep driving towards that credential. Do you want me to tackle that one, Lorena? You can shorten it. I'm sorry, I keep saying so much. No, but it was good information. We have a very bilingual audience. I mean, it's like very much like your own student body, you know, different languages, very, very bilingual. We go back and forth. Lorena and I go back from English and Spanish. So
No, lo que dijo la presidenta de Cambridge College, Deborah Jackson, es que también quería mencionar que ellos hace poco adquirieron otra universidad que se especializaba en estudios online, en línea, o sea, a través del internet. Y que el mensaje de esto, una de las razones que hizo en esta adquisición es porque muchos en nuestra comunidad tienen que saber y entender que no deben de parar su educación, no deben de tomar pausa, que hay otras alternativas. Si no puedes físicamente ir a una universidad o los días a la noche, la alternativa, the alternative, la opción, the option, de hacer, de recibir tu graduación, o sea, tu bachillerato, tu degree, right? Tu grado. Tu grado. Lo puedes hacer usando estos recursos que tienen como en online. Y ella entiende muy bien que como está cambiando el mundo y la economía, tener esa acreditación, tener ese diploma es muy, muy importante. Well, I know, Deborah, you've got to go. Thank you for spending well over a half hour with us. I know you've got a long day. Yeah. And muchas gracias a la presidenta de Cambridge College. Full disclosure, you want to know where I got this jacket? Where? My nephew. Oh! It goes there. Full disclosure to your audience, I feel so proud to be so connected to the Vasallo family. You're all wonderful, and of course, your nephews visit the college. So I'm glad he let you borrow that. Oh yeah, he's getting big. You have to return it to him, though. You have to return it. I will. I'll get my own. Thank you, Deborah. Muchas gracias, Deborah Jackson. I enjoyed spending time with both of you. Thank you so much. Thank you. Bye, Lorena. Bye. You press the little red button and you disappear. Okay, I'm going to try. There we go. He's going to give it a shot. This is a journey. I'm gone, I think. No, I won't. Hey, she did it. She has a great personality, huh, Lorena? Yeah, she's amazing. Yeah, good. So listen, Lorena, I want to talk, quiero hablar un poco, bueno, ya podemos hablar español. Sí. Oye, Lorena, pero antes que nada, la gente me pregunta, ustedes ya han estado en 2 programas, ¿de qué país eres? La gente me pregunta, yo sé la respuesta, pero me han preguntado, Lorena Lopera, ¿de qué país, dónde naciste? Dame un poquito de tu background. Soy paisa, soy de Medellín, Colombia. ¡Epa! Sí, entonces muchas arepas, muchas empanadas, el sancocho no falta, mucho orgullo con ser de Colombia, mi familia está allá, pero vine aquí cuando yo tenía solamente 4 años, entonces me crié aquí, pero mi corazón y mi familia todavía está en Colombia. Claro, para los que no saben y que le dará orgullo a las personas saber que una paisa, una colombiana, es la directora ejecutiva en Massachusetts para una organización nacional basado en Boston. Expliquen un poquitico más sobre Latinos for Education, la meta de ustedes, que es algo muy admirable y muy importante que necesita nuestra comunidad. Bueno, la meta de nosotros es desarrollar y colocar a líderes latinos en el sector educativo. Entonces, en realidad estamos apoyando a los latinos que ya están en el sector educativo para que sigan ahí y para que sigan desarrollando sus carreras y sigan adelantando en sus puestos de liderazgo. Y también conectar con los líderes que son latinos, que están en diferentes sectores, para que aprendan más sobre qué es lo que está pasando en educación con los latinos y para que se metan en boards, siempre se me olvida. En las juntas directivas. En las juntas directivas de organizaciones que se enfocan en la educación, porque sabemos que necesitamos a más latinos, más representación latina en esas mesas donde muchas decisiones se toman sobre qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa para los estudiantes y para las familias latinas. Ya, para las familias que están viendo, ¿dirías tú, Lorena, que Latinos for Education también va a servir para darle una voz a los profesores y maestros latinos en el país? Sí, para nosotros no es dar la voz, sino amplificar las voces, ¿verdad? Amplificar las voces y las perspectivas que existen, porque muchas veces somos ignorados, como comunidad somos ignorados. Eso es evidente como lo que está pasando en este momento con el coronavirus. Entonces, para nosotros es importante amplificar esas voces y esas necesidades para que podamos tener éxito. Ok, para darle seguimiento a algunos temas concretos que estábamos hablando la semana pasada, estaba con Escolar,
que por cierto, por favor, dile que se afeite, please. Usted es la jefa, ya yo no soy jefa de él, pero usted sí. La semana pasada, hablando del FAFSA, right? La ayuda financiera para la universidad, los estudiantes y padres. Explica brevemente qué es lo de FAFSA y qué información actualizada nos puede ofrecer usted hoy. Sí, bueno, el FAFSA es un formulario al nivel nacional del gobierno donde piden información sobre los ingresos para ellos poder determinar qué ayudas del gobierno le pueden dar financieras para poder ir a la universidad y para que las universidades que también están aceptando a los estudiantes vean qué ayuda financiera ellos también pueden proveer para que los estudiantes puedan asistir. Entonces, el FAFSA es un documento bastante importante, especialmente para las personas que tienen la habilidad de completarlo. Hablando de las personas documentadas, lo deben de llenar. Originalmente el FAFSA se tenía que entregar a partir del 1 de mayo como fecha de prioridad, pero sin embargo este año han visto una disminución del 16%, entonces han pospuesto la fecha. En Massachusetts se tiene que entregar para el 1 de julio y al nivel nacional se tiene que entregar para el 30 de junio. Entonces, en pocas palabras, llenen el formulario y llénenlo antes de que se termine el mes de junio para que puedan entender cuáles ayudas financieras pueden conseguir al nivel del gobierno o de la universidad. La otra cosa, y esto para que lo pongan en el chat, cada estado tiene política diferente y puede variar la fecha por el estado, entonces pueden encontrar más información en studentaid.gov. Studentaid.gov. Y también les quiero contar de mis amigos en la organización UAspire, se dice en inglés UAspire, en español se pronuncia UAspire, que es una organización que trabaja con estudiantes y familiares para planificar la ayuda financiera de la universidad. Lamentablemente su página de web está en inglés, pero yo hablé con ellos y yo sé que varios consejeros que trabajan ahí hablan español y también tienen recursos en español. Y entonces la organización se llama UAspire y la página web es uaspire.org/Boston y también su número de teléfono para los que no puedan navegar la página en inglés es el 617-778-7195. Se lo repito, es el 617-778-7195. Yo sé que ellos pueden colaborar en entender cómo es que se hace el FAFSA y cualquier otra pregunta que tengan de ayuda financiera para la universidad. Ok, yo voy a repetir el número una vez más para que Grace, Natalia o Elvis lo pueda poner. 617-778-7195. ¿Cómo se llama esa organización? Se llama UAspire y se escribe UAspire. Ajá. UAspire, so you, just the U, right? UAspire. Ajá. Ok, tenemos el número. Lorena, muy importante, algo que quería hablar con Deborah, pero se nos fue el tiempo, es los pobres muchachos de la clase de 2020, right? No van a tener una graduación tradicional, pero ¿qué tú escuchas de otros profesores o del mundo de la academia? Cuando se acabe todo esto, ¿se hará algo especial para los estudiantes que se gradúan este año, tanto de high school como de la universidad? Bueno, he escuchado por los medios y no sé concretamente la información, pero he escuchado que diferentes celebridades o diferentes políticos piensan hacer como un discurso para celebrar a las personas que se están graduando. Escuché, puede ser un rumor, entonces no sé, pero escuché que el presidente Obama iba a hacer un discurso para los que se estaban graduando del bachillerato o de la universidad. Entonces, yo sé que graduarse de la universidad o graduarse del bachillerato es un orgullo, es una meta terminada. Entonces, yo sé que en mi familia es una causa de celebración y de fiesta. Y como no nos podemos reunir, uno puede hacer una fiesta por el WhatsApp o una fiesta por el FaceTime, no es lo mismo, pero hay que buscar las maneras de seguir celebrando a nuestros estudiantes que pusieron tanto esfuerzo y que han logrado tan gran meta. Excelente. All right, para las personas que quieran más información,
sobre Latinos for Education. Vamos a poner el website, es muy fácil, latinosforeducation.org. De nuevo, ¿hay algo que te gustaría adelantar? Tendremos invitado la próxima semana, ¿verdad, Lorena? Esto lo estamos haciendo toda la semana, dedicado a los padres, y me imagino, ¿nos puede dar un adelanto de algunos programas en el futuro, algunos temas que ustedes planean o quieren tocar en el futuro aquí en este programa? Sí, pensamos tratar de traer a diferentes expertos o personas, entonces, por ejemplo, traer de pronto algún profesor que nos puede dar algunas herramientas de cosas que pueden hacer en casa, o traer a algún doctor o doctora que también nos puede ayudar a identificar algunas cosas que podemos hacer para apoyar a los estudiantes que de pronto empiezan a mostrar formas de depresión o necesitan como unas herramientas para poder hablar con los jóvenes que están pasando por bastante en este momento. Entonces, esos son algunos de los temas que pensamos tocar, pero si alguien tiene ideas, también pónganlos en el comentario y díganos qué son las cosas que quisieran escuchar o qué tipo de expertos les gustaría que traigamos al programa. Ya, a mí me preguntó una persona el otro día sobre el programa y me pidió que te pidiera Latinos for Education, que en algún momento en el futuro hablen un poco sobre la carrera de maestro, o sea, qué conlleva, cuánto paga, cuáles son los beneficios, cuáles son las cualidades que tiene que tener una persona. Me imagino una pasión, me imagino que paciencia también, pero algo sobre eso, porque a veces nosotros como comunidad tenemos el punto de que no estamos representados de profesores, pero las oportunidades existen para personas jóvenes o no tan jóvenes que todavía o le interese una carrera como educador en este país. Sí, ese es un gran tema y uno que debemos de tocar en este programa. Y alguna de esa información es bastante sorprendente en términos de los sueldos y lo que uno puede, los beneficios que existen. Es trabajo duro, pero sí, debemos de hablar de eso. Pero es sorprendente de buena positiva, o sea, que uno se va a sorprender que una carrera como maestro o maestra puede ser una carrera que uno pueda, como es, criar una familia, porque el mito es que es mucho trabajo y poco pago. Correcto. Debemos de hablar de eso en otro programa, porque quizás es así en el comienzo de una carrera, como en cualquier carrera, pero eventualmente yo conozco profesores que le va muy bien. Sí, yo también. All right. Bueno, Lorena, ¿algo más? La última cosa, y es algo que Deborah Jackson también mencionó, es que las personas deben de no dejarse vencer por las barreras que este coronavirus nos está presentando. Y lo digo, por ejemplo, los estudiantes que no pueden celebrar sus graduaciones de la manera que pensábamos, o los estudiantes que no saben cómo van a pagar su depósito para la universidad. No deje que esos $500 o lo que sea pare de que usted siga buscando la manera de ejercer su educación. No deje que de esas barreras dejen que su hijo o su hija no sigan su educación. Hay que buscar la manera de comunicar nuestras necesidades como comunidad. Llamen a las universidades, llamen a los colegios, pidan ayuda. Yo sé que como latinos somos muy orgullosos, pero tenemos que pedir ayuda y no solamente por nosotros, sino por nuestros hijos y por nuestra comunidad, porque entre más pidamos ayuda, más aumentamos nuestra voz. Bueno, muy bien dicho, Lorena Lopera, directora ejecutiva en Massachusetts de Latinos for Education, una organización nacional basada acá en Boston. Entre muchas cosas que hacen es también abogar por los profesores latinos a través del país entero. Bueno, Lorena, nos vemos la próxima semana. Vas a estar aquí con Elvis de nuevo, con un invitado, ¿verdad? Sí, aquí estaremos próxima semana. Muchas gracias, Alberto. ¿Cuál es el color de camisa para la próxima semana, de chaqueta? Ni idea. Te vas a... Indeciso. Ok, tienes que chequear el closet. Ok, Lorena, muchas gracias. Si quieres puedes apretar allí para despedirnos. Michael Sotos from performer.com, thank you very much for once again powering this very important show on El Mundo Boston Live, El Mundo Escolar, with Latinos for Education, sponsored by Cambridge College.
How you doing tonight, Michael? Are you awake? I'm awake. Okay. Yes, I'm doing fine. Thank you very much. What was that? Just checking. You tested You would know if I fell asleep because everything will just freeze. All I know is one time I heard a little bit of snoring, and I said, Oh, Michael, really? Michael. No, I'm awake on the job. Don't worry. All right. I want to quiero darle gracias a Cambridge College, Deborah Jackson, que estuvo con nosotros, Elvis Ocor Lora, que coordinó todo esto y está trabajando fuertemente. Él estará con ustedes la próxima semana de nuevo. Quiero decirle a mi gente de Puerto Rico, de Springfield, de California, que estuvieron en sintonía, y obviamente de Lawrence, que los queremos mucho, que se mantengan ahí. Y mañana, aquí mismo en el Mundo Boston, le tendremos más información. En un rato, más tardecito, no dejen de sintonizar Víctor Hugo Rodríguez con otro gran de sus reportajes muy interesantes. Yo no me pierdo los reportajes de Víctor, muy interesantes con la forma en que él presenta la información, muy precisa, concisa y muy entretenido. Así que eso es más tarde a las 7:50 aquí en el Mundo Boston Facebook Live con Víctor Rodríguez. Ok, all right. Por lo menos yo me despido hasta mañana con mi gente de El Mundo Boston. Los quiero mucho. Bye bye.